¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Ya estamos en la tertulia de hoy lunes. Estamos comentando la situación del pasado fin de semana. Yo imagino que hablaremos mucho de esto y de algunas otras cosas. Está don Arcadio Domínguez ahí con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches. Nos acaba de enseñar un vídeo del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Acabo de decir buenas noches, que es muy canario esto. Puede ser Manolo Vieri, dice, o buenas noches o buenas noches. Hay algo que no... Pero está en nuestro ADN. Doña Eulalia, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo digo? ¿Noche? ¿Qué digo? No sé, ya me ha entrado la duda. Ahora tendremos que consultarlo a Wikipedia, a ver cómo se dice. Isabel Guerra, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y don Segundo Martínez, buenas noches. ¿Un poco más animado o no? Sí, porque era un partido que teníamos anotado ya para el debe, ¿no? El terreno de juego sigue estando pésimo. No es con la que cayó el fin de semana. Ha habido 15 días, no se le puede echar la culpa a la lluvia, porque el drenaje que tiene el campo es bueno, el drenaje es bueno. El problema fue el tratamiento que se le dio al campo con las obras que se hicieron. Han quemado el césped, eso tienen que cambiarlo. Y mientras no lo cambien, pues no va a haber futbolista que sea capaz de jugar bien a la pelota en el estadio. Y no se han lesionado más de milagro, pero ahí es uno de los problemas que hay. Ninguno de los dos equipos pudo construir fútbol porque el estadio no está en condiciones. De todas maneras, el equipo estuvo mejor colocado en el terreno de juego y los jugadores dieron otro nivel que el que se venía dando más atrás. Ahora, la hombrada la vamos a hacer el sábado. No. A pesar suya, la vamos a hacer el sábado. No lo creo. Vamos a hacer. Toda España va a mirar a la Unión Deportiva. Siempre consuela. ¿Cómo un empate? Le vamos a ganar al Madrid. Le vamos a ganar. Al Madrid seguro. Lo es. ¿Cuándo es el sábado? Sí, el Madrid te vamos a hacer sufrir. Yo creo que no. Bueno, le vamos a quitar la cabeza, el título. De todas formas, yo no sé si el Arcadio está de acuerdo conmigo. Lo de Las Palmas es algo... aburren. Bueno, que aburren, era un partido, ¿o no? Sí, totalmente. A mí me pareció un partido que, yo sé que son 90 minutos, pero parece 3 horas aquello. Cuando llevábamos el primer tiempo, dice, pero bueno, todavía queda partido. 0-0, ¿no? Un partido muy aburrido. Yo creo que el segundo acaba de dar la clave. Yo creo que los dos equipos estaban medio preocupados por el tema del estado del terreno de juego, las lesiones que pueden producir en cualquier momento un mal gesto dentro de un césped tan mal, pero es que es una lástima porque entre las obras que se ve, la imagen que se ve en televisión, que son todas las partes aquellas vacías, ¿no? La gente está en el anfiteatro, ¿no? Y se ve todo aquello vacío, y después el estado del terreno de juego, los comentaristas de la península pues estaban, haciendo esfuerzos para tratar de que no se notara mucho, pero es que no hay manera de ocultarlo. Que no parece un campo de primera división. Y lo que ha habido mucha movida es estuvimos aquí el lunes pasado hablando del mal partido de Las Palmas, pero ninguno de los que estábamos en esta mesa, ni Segundo Martínez, que es el especialista, que creo conocer que es el especialista, nadie adivinó el cese fulminante del entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas. Por lo menos de manifiesto no lo pusimos. Pero es que yo no lo esperaba nadie. Pero lo que sí parece ya demostrado es que en ese momento... Después de haber mantenido a Juanito todo lo que lo mantuvo... Pero lo que sí parece demostrado es que ese partido de fútbol último contra el equipo... El Getafe. El Getafe estaba en la grada, no en el palco, sino entre el público. ¿Este entrenador? ¿Qué se tiene? Pero es que ya habían hablado con él. Pero es que eso no se hace. No se hace. Pero bueno, es la manera de jugar. En todo caso, es la manera de esta junta directiva. En todo caso, hay que esperar un poco, Sí. Porque he visto a la prensa deportiva de Gran Canaria muy, vamos a llamarle, pues en fin, casi hasta que contenta con el cambio, pero el partido del domingo no es como para... en fin, estar contentos, porque realmente no el ha equipo habido. estaba mejor posicionado. ¿Tú crees que estaba mejor posicionado? Eso lo he oído tantas veces que hasta yo lo voy a llegar a creer. Mejor posicionado estaba. No jugamos con 5 defensas, jugamos de forma distinta, ya se sacó a Tana de su invernación, que era injusta, la invernación sobre Tana, y bueno, se ha visto no se puede jugar al fútbol en el estadio de Gran Canaria, eso es cierto.
El campo está en muy malas condiciones y tú no puedes construir fútbol. Pero que Las Palmas viene de jugar fuera y perdió por 4-0 en un sitio que sí se puede un jugar. partido, pero acuérdate que ha jugado con el Atlético de Madrid, ha jugado con el Real Madrid, no se puede... ha jugado con el Barcelona y ha jugado al fútbol. Sí, pero el equipo que le ganó 4-0 a Las Palmas ha perdido 5-0 ayer. Bueno, ese es el fútbol. Sí, hoy está bien. Y ahora, vamos a afrontar ya lo que es la campaña electoral. Estamos 50 días de las elecciones y estamos en campaña electoral pura y dura, ¿no? Hoy tenemos, en medio de la campaña electoral, no va a ser ninguna cuestión, digamos, que pase desapercibida. Es la constitución hoy mismo del Parlamento de Cataluña. Ya se constituyó. Ya se constituyó. Y ahora viene lo que es la investidura del nuevo presidente. Forcadell es la presidenta. Sí, pero eso estaba más o menos, digamos que era previsible. Ahora 57% no era previsible. La duda viene ahora. ¿Será investido el imputado señor Mas? ¿No será investido? ¿Cambiarán de candidato los catalanes independentistas? ¿No cambiarán de candidato? ¿Habrá nuevas elecciones en 3 meses? ¿No habrá nuevas elecciones? Ese es el tema. Apuesto que cambien de candidato. Yo también. Porque además van a salir más cosas de convergencia. Es que están saliendo todavía a chorrito, sí, pero parece que viene más. Y después a mí lo que sí me llamó la atención, que realmente donde lo vi fue en Facebook, la intervención de Margallo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, haciendo unas referencias a una situación interna de España, del posicionamiento de un país que no se puede permitir. Y digo, bueno, eso tampoco se puede sacar fuera de esa manera, porque no podemos confundir lo que es estar en el Consejo de Seguridad con lo que es una cuestión interna importante. Y hablamos de que se rompa España, como dicen desde el PP, pero no se pueden mezclar los dos asuntos. Lo que pasa es que no es tan interna, porque si se diese esa situación en España, en Europa hay unos cuantos países que tienen situaciones bastante, sí, pero para que sea una cuestión como de la ONU pidiendo un posicionamiento, a mí me pareció excesiva. Y después, con respecto a la campaña, bueno, que sí que se da la circunstancia hoy de constitución de un parlamento y de cierre del otro, que también es curioso. Pero a mí sí me llamó la atención la intervención del presidente, que la estaba oyendo en directo, y bueno, me estaba pareciendo como hasta normal, ¿sabes? Una cuestión institucional de cierre de la legislatura. Y cuando empieza a hablar de los debates que habían tenido internos, que no tiene que ver directamente con las elecciones, pero sí que tiene su conexión, bueno, que se había hablado de la situación de Canarias, de las lluvias, se ha hablado con el presidente del gobierno, bueno, he dado orden de que esto se haga rápido y tal, he hablado con el presidente del gobierno de Canarias, dice, también con el ministro, porque claro, estaba allí. Vamos a ver, tú no puedes nombrar en una rueda de prensa en la que estás hablando de un asunto, nombrar al ministro que no tiene nada que ver con el ramo. Campaña. Por eso yo digo que campaña electoral desde el minuto 1, en el que desde el punto de vista institucional se hace el cierre de un periodo legislativo. A mí me pareció feo. Yo creo que en medio de todas las campañas y los discursos que ya son todos electoralistas, ya no se escapa aquí ni el gato, yo creo que en medio hay que discutir y hablar de qué es lo que pasó. Un helicóptero que desapareció de la nada, con 4 tripulantes a bordo, que son del ejército español, y que aquí habrá que tomar... El expediente X es el ministro. El ministro es el que es el del expediente X. Sí, el expediente X, que tú no sabes si está secuestrado o no está secuestrado, si es que tuvo un accidente o no tuvo un accidente. Nos enteramos de todo esto, de que no había aparecido por el propio padre de uno de los tripulantes. Es decir, que en qué discurso queda España en todo esto, porque uno también pues no deja de plantearse qué ha hecho y qué gestión ha hecho el ministerio con Marruecos en este tema, ¿no? Porque para mí es de las cosas más graves que han ocurrido en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Y está tratando de pasar desapercibido. Yo creo que nadie lo va a evitar. Realmente es un expediente X. Sí. España tiene 3 satélites propios. Uno de ellos en la vertical allí. Y uno dice, pues, para esto sirven estas cosas. Sí. ¿No? Si lanzas... ya que tenemos un riesgo de tenerlo arriba, que sirva para la seguridad. Claro, pero además inmediata. parece ser que hay una baliza automática, que eso cuando se produce un accidente manda la señal, que no sepan nada.
extraño al menos, ¿no? Y después la explicación del ministro. Efectivamente. Una baliza del propio aparato y una baliza de cada uno de los tripulantes que tienen una baliza pero además propia. no cualquier helicóptero, un helicóptero del ejército español, es decir, que no es un helicóptero... No, y de los de máxima seguridad. Claro, y que le hayan creído a los marroquíes sin preguntarle sin preguntar nada más, ni nada. La verdad que si iban cayuco, que si fue recogido en el cayuco. Que se haya creído lo de los marroquíes, porque esto habrá que verlo, ¿eh? A ver, cuando se pronuncian así, habrá que verlo. Pero si se pronuncian así, porque Marruecos... Yo cuando lo dijeron en la televisión, justo en el momento que se estaba produciendo la información, dijeron, nos acaba de llegar la comunicación que que han sido rescatados por un barco y que van camino tal, y que ha sido la autoridad marroquí la que lo ha dicho. Yo me lo creí, yo no lo dudé. En ese momento no. Sí, yo tampoco lo eres el ministro. No, pero... Pero yo como una manifestación de esa, ¿para qué un conflicto con Marruecos con eso? Eso no... Pero tú tienes que verificar esa como mínimo extraño, hay que verificarla. Como mínimo es extraño y no se ve exactamente cuál es el trasfondo de todas estas cosas, ¿no? Y creo que va a ser el asunto en medio de la campaña que burula por ahí que nadie sabe, ¿no? Porque es una cuestión, muy, es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado, es una cuestión de seguridad nacional, y de justificar para que tenemos un ejército, si tenemos un ejército. O la protección de los propios trabajadores del ejército, que tendría que estar en primera plana. Esto le pasa a los americanos. Esto le pasa a los americanos y ya se hubiera buscado. Que habían encontrado a Bin Laden. Sí, porque encima son pocas millas. Aunque lo haya cogido un pesquero, de Gando tiene que salir un avión inmediatamente, aunque eso lo Claro, exactamente. ¿Qué pasa? Y tardaron unas cuantas horas. Muy extraño, y además ese anuncio de Marruecos hizo que no se fuera en la búsqueda, es decir, que aquí hay consecuencias, yo creo que raras al menos, ¿no? Y una cuestión de Estado. Y luego ya entrando aquí, que vimos al ministro del señor Soria en la zona catastrófica de Telde, ¿no? Sí, casi que ejerciendo de alcalde. Sí, no, y yo creo que también viene en el discurso ese electoralista, de como estamos en campaña, ahora va a haber de todo. Tenía que estar ahí. Hombre, era de Telde, ¿no? Al menos, ¿no? Era de Telde. Pero bueno, y también tenemos el tema del famoso reparto del impuesto de tráfico de prensa, ¿no? Los 166 millones, esos que todavía no sabemos si los tenemos o no los tenemos, porque no hay... ¿Por qué se están peleando tanto si todavía el Estado no los ha dado? Porque el Ministerio ya dijo que no se iba a dar y ya se está repartiendo antes de que venga el pescado, ya está por... Pero porque este gobierno en concreto de Canarias se lo quiere creer. Sí, porque pero el reparto que dice el gobierno de Canarias... Este reparto del ITE no es la primera vez que se produce, yo vengo yéndolo desde hace 2 legislaturas. Pero el reparto que hace también el gobierno de Canarias, la triple paridad, eso es como córtate la vena, ¿no? Es decir, jamás el REF no funciona así. Y ahí sí que tiene la razón Antonio Morales cuando reclama desde el Cabildo que eso es ofensivo para todos en general, cuando se está hablando del cambio de la ley electoral por esa triple paridad, porque no se ajusta el tema, que vaya de repente y diga totalmente injusta que esos 166 millones se van a... Yo puedo poner temas encima de la mesa, ¿no? Que están ahí. Yo quiero tocar 3 temas de los que se han tocado aquí, porque me parece que son importantes. El tema de Cataluña, el tema de lo que ha pasado del proceso electoral que va a haber, y el tema del reparto de los fondos del ITE, ¿no? En el tema de Cataluña no es baladí, es decir, ha tenido la Forcadell ha tenido el 57% del apoyo de la Cámara. ¿Quiere decir esto que ha tenido más apoyo? 4 de Podemos. 5. 5 de Podemos. Probablemente, es lo más seguro, ¿no? Que haya tenido, no 5 no de Podemos, en la confusión, Iniciativa per Cataluña, Podemos, todo una amalgama de gente, ¿no? Y Forcadell ha tenido un discurso independentista, claro, que nadie se rasgue las vestiduras, ha tenido el discurso que ha tenido, y eso no se puede obviar. A la misma vez, el presidente del gobierno reconoce hoy que el problema más grave que tiene en estos momentos España es el tema catalán, y a la misma vez sale Urkullu diciéndole al rey que hay que resolver el problema que tiene Euskadi con Cataluña, que es la negativa por parte del Partido Popular de cederle las competencias que están previstas en la Constitución española, y que de manera sistemática el gobierno del PP se salta. Yo creo que ha llegado un momento en que probablemente las próximas elecciones marquen un hito en la que se tiene que construir
un nuevo modelo territorial español y una nueva forma de serlo. Yo aún creo en la posibilidad de una España, pero una España que no se va a parecer en el marco territorial a lo que es hoy ni de broma. Y pasa inevitablemente porque el Partido Popular se ha sacado del gobierno, ha hecho auténtico desastre. En esta política no la ha sabido llevar. Luego en la política militar, que es la otra parte que viene ahí, al representante que tienen de los militares, a ese ministro se le cesa. En cualquier país mínimamente sensato, mire, usted no puede hacer esa declaración. No la puede hacer. Y ni en funciones ni hostia. Usted coge su petate para casa y se larga. No sabía que fuera tan católico. Es que no se puede hacer así. Tú sabes el dolor que le causa a la familia y a los militares mismos. Pero ¿esto qué es? ¿En qué país estamos? País no, mira, y a uno mismo. Que alguien del gobierno marroquí... No, alguien no. ¿Quién? ¿Qué departamento del gobierno marroquí ha dicho eso? ¿Quién no está? No hay ningún dato. Entonces, ¿quién ha metido ahí que lo conozcamos, ¿no? Y además, el avión es el del mismo prototipo que el del 14, que el del 2014. El helicóptero. Sí, es el mismo prototipo. Un Super Puma. Son aviones que, bueno, no hablemos, dicen que no había cumplido las horas de vuelo, que son 20.000 y que tenía 14.000 nada más, pero bueno, es lo que es. Ya lo denunciaron los militares la otra vez. Sí, pero da igual, si se produce un accidente, aunque sea nuevo, hay que actuar de otra manera. Y en el ITE, vamos a ver, hay que encontrar una fórmula de reparto, pero yo no estoy de acuerdo que el dinero se reparta a los cabildos como se están planteando o a los ayuntamientos como se están planteando. El gobierno tiene que coger el toro por los cuernos. Pero como está planteando, ¿quién? Ni el gobierno, ni la triple paridad, ni como plantean los cabildos. No, solo hay un cabildo que está en contra del gobierno. Tiene que haber una... No. Están de acuerdo con el gobierno 6 y otro que no está de acuerdo, pero yo no estoy ni de acuerdo con los 6 ni con la otra. Tiene que haber un proyecto del gobierno de Canarias, que ese es dinero del gobierno de Canarias, para atajar el problema más fuerte que tiene en estos momentos Canarias, que es el tema del paro. Pero eso y sacarle la... Porque ese es dinero. Eso es lo que se dice. No. Eso no es lo que... Pero yo, espera un segundito, porque yo esta mañana he oído que los ayuntamientos son también copartícipes de ese dinero. O sea, claro, no lo maneja solo el gobierno de Canarias. No, en este caso... Igual que no lo maneja. Vamos a oír al alcalde de Santa Cruz esta mañana. Sí, pero al alcalde de Santa Cruz. Pero no, este dinero lo maneja el gobierno. Claro, son transferencias del Estado. El gobierno. Son recursos del gobierno. No es el reparto REF. No puede ser el reparto REF. Es un dinero extra que tiene que entrar en los presupuestos del gobierno de Canarias. No puede entrar en otro lado. Ahora, el gobierno de Canarias es el que lo distribuye. Claro. Y tiene que buscar la fórmula. Y tiene que buscar la fórmula. Y yo digo, la forma prioritaria que tiene que tener es el paro. Esa es la forma prioritaria. Y proyectos con eso. Y en función, después hay criterios. Yo estoy más en la línea de lo que ha marcado UGT, que me ha parecido correcta la posición que ha marcado UGT, que el elemento fundamental, el eje fundamental, sea el paro, y que ese sea el elemento que choque. Lo que está claro es que usted está con las personas y no con los territorios. Eso está claro. No, en este caso estoy con las personas y no con la politiquería. Bien. Okay. A mí es que me parece que yo no conozco ningún antecedente donde se haya en el debate discutido a la hora de repartir lo que sea el tema de la triple paridad que nace, que es un concepto político que se inventa un senador palmero Asen Galván en los tiempos de la transición para distribuir diputados en función de tal modo y manera, como todo el mundo sabe ya, que la mitad de los diputados es de una provincia y la mitad es de la otra provincia, que esa es la primera paridad. La segunda paridad es que las islas menores todas juntas tienen que tener tantos diputados como las dos islas mayores, que es la segunda paridad, y la tercera paridad, que es la triple, que las dos grandes islas tengan el mismo número de representantes. Pero eso que tiene que ver con un reparto. Y las islas periféricas tengan lo mismo. Las de una provincia lo mismo que las de la otra. Fue donde empecé yo, ¿no? La primera paridad. Acaba de decir. Que tampoco lo acabo de decir. No la provincia. La provincia. Es la provincia. Las islas menores de la provincia. Acabo de decir, segundo. Sí, las islas menores y las dos islas mayoritarias. Sí, está claro.
Ese criterio, que a fin de cuentas es de representación o de representantes en el Parlamento, de políticos de los distintos territorios, no tiene nada que ver con lo que ahora estamos discutiendo, que es un reparto de dinero. Un dinero que te viene de, como bien acaba de decir, del gobierno de España, y que ahora... Si viene. Si es que viene. Esa es otra, porque eso es para después. ¿Eso es discurso electoral? Eso es para el año que viene. ¿Pero ese es discurso electoral? Si viene. Vamos a ver. Pero es que en el debate, a mí lo único que para mí me parece que se pone de manifiesto es la debilidad o la falta de idea del gobierno de Canarias, porque es como un gobierno un poco noqueado, un poco perdido, porque es que se me podía ocurrir un montón de líneas de debate, menos esa. O sea, es que esa no encaja, es una ocurrencia, ha dado mucho juego, pero es una ocurrencia total, porque ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? Compensar los apoyos del Los gobierno. dineros habrá que destinarlos allí donde más falta hacen. Claro. El reparto ni siquiera puede ser igualitario, ha de ser equitativo, en función de las necesidades. Pero por la población, el nivel de desempleo o de desestructura social. ¿No está de acuerdo? Vamos a ver, se tendría que tener en cuenta el número de desempleados, la población. También se puede tener en cuenta, de alguna manera, el término relacionado con la dispersión de la población. Se podría tener en cuenta, pero quizá, pero se podría tener en cuenta. Yo he visto otros sistemas de reparto que me han parecido más justos, que es, por ejemplo, si hiciéramos el reparto en función solo del número de desempleados, pues a lo mejor nos encontramos con que el Hierro, por poner un ejemplo, recibiría una miseria. Podríamos calcular que es una miseria, porque tiene pocos desempleados, aunque en relación a la población y a la dispersión del territorio, pues es importante para ellos. Entonces, se pueden fijar una cantidad mínima que sea digna y que permita. Exacto, por eso que te digo que yo lo he visto en otros sistemas de reparto. Fijas una cantidad mínima, una base, y a partir de ahí es lógico que las islas capitalinas tengan un aumento, una cantidad mayor. O Lanzarote, que tiene un número. O Lanzarote, porque es verdad que La Palma tiene un problema, que es que ha perdido población y se ha envejecido. Pues también habría que tenerlo en cuenta a otro nivel. Es decir, que se pueden tener en cuenta muchas cosas. La triple paridad es verdad que es un concepto construido y relacionado con la representatividad política, que no tendría que ver con el reparto de los fondos. Pero es verdad que lo más justo suele ser una base digna, un mínimo digno, para que cada territorio pueda trabajar con ese dinero en el asunto más importante que consideren, pero que lo normal es que sea el desempleo, y a partir de ahí un montante mayor para quien tenga mayor número de desempleados. ¿A usted no le parece que este presidente, el que tenemos ahora, yo no lo conozco todavía, no tiene capacidad de liderazgo? Que es un hombre... Está logrando algo que parecía imposible, que es hacer bueno a Paulino Rivero. Es algo que me tiene asombrado. Yo no me lo puedo creer. Hombre, yo creo que es una ocurrencia, ¿no? Y no, yo no, para no decir que no digo nada con respecto a este asunto. Yo suelo opinar de todos los asuntos en general. De este no. Que no me importa, que quiero opinar. Yo no sé si es una cuestión de que no sepa o una cuestión también de que está aterrizando y que es muy fácil cuando asume. No. Y además, inexperto y con falta de liderazgo en su espacio de desarrollo en La Laguna, ni en Tenerife. Hombre, pero entre salir de Sausal o salir de La Laguna, el de La Laguna tendría que tener más experiencia. Hay una diferencia importante en población, no desmereciendo a nadie, pero yo sí creo que también es pagando un poco la novatada del inicio, porque uno puede decir antes de empezar, yo voy a hacer muchas cosas, y te las crees de verdad que las vas a hacer, y te encuentras que la realidad es un pelín diferente. Pero yo creo que... No, solamente decirte una cosa. Espérate, Arcadio, que me toca a mí. Está gobernando en coalición con otro partido político que no es nuevo, que tiene más de 100 años de historia. O sea, que... Sí, pero el liderazgo siempre lo lleva en una parte importante quien preside el gobierno. Ya, pero él no está solo gobernando, ni tampoco está debutando ahora. No le haga caso, la quiere provocar. Ya lo sé, y no lo va a conseguir. No, yo creo que tiene que ver también con los equilibrios que tiene que guardar dentro del gobierno de Canarias. Es decir, en el arco parlamentario nadie se le esconde que La Gomera hace presión, por ejemplo, ¿no? Y tiene un poder en sus manos fruto de ese de padecimiento con respecto al PSOE.
PSOE, ¿no? Y La Gomera... Y fruto de su propia población, claro, que le ha dado 3 diputados. Claro, pero está tirando para allá para que La Gomera tenga dinero. Yo creo que... Y muestra las debilidades de un gobierno como este, que tiene que conciliar más en lo político, más en llegar a acuerdos parlamentarios, que en repartir unos fondos equitativos. Es decir, ¿por qué se plantea la triple paridad en estos momentos? ¿Por qué? Si nunca ha existido ese reparto económico. Existe esto que se plantea para compensar posibles apoyos en el Parlamento, está clarísimo. Tiene que ver más con eso, que con la realidad pura y dura. Y desde luego el Cabildo ha dicho que la primera función que pueda tener los fondos ISTE, y además es normal, es para la creación de empleo, pero además basándote en aquellos municipios que tengan más desempleo, digo yo, porque es que si es para el empleo, pero es en las grandes capitales, pues volvemos a lo mismo, porque hay municipios pequeños que tienen verdaderas dificultades para ser generadores. Pero estás conmigo, como decías antes, población, desempleo y mínimo, y que se ha utilizado en otros asuntos y se ha hecho de una forma mucho más justa. Pero y además, y ahí yo creo que lo mejor es lo que interpreto de lo que diga Segundo, la concurrencia competitiva, es decir, a proyectos que tengan que ver con la generación de empleo, pues podríamos llegar hasta un acuerdo con eso. De decir, bueno, ya no se trata de cualquier proyecto o darlo por darlo, sino dar en base a criterios. Y vamos a hacer una concurrencia competitiva. Bueno. Y que garantice la creación. Pero lo que de no puede ser, y eso no que lo tengan en el papel, se lo tiene que hacer mirar el PSOE y se lo tiene que hacer mirar Coalición Canaria en el gobierno, es la triple paridad en este momento. Lo que pasa es que Casimiro Curbelo se siente importante porque en un posible cambio de gobierno, a la izquierda o a la derecha, está él en todas las cartas. Él está en todas. Sí, bueno, en el fondo ahí subyace la debilidad que tiene el propio gobierno de Canarias ante la posibilidad de lo que suceda el 20 de diciembre. Eso somos todos conscientes, y que hay una situación en esos fondos, en este momento, de intentar compensar a los cabildos de las islas más llamadas menores o las periféricas. Aquellos que no pueden apoyar en que son los que, claro, los que pueden fortalecer. Pero eso es un error desde el punto de vista que entendemos a Canarias como un hecho nacional dentro de lo que es España, ¿no? Que no se me entiende que yo me coloque en posiciones independentistas, sino en un proceso de que Canarias es un pueblo, y al ser un pueblo tiene un gobierno, y ese gobierno tiene que gobernar, no tiene que delegar a los cabildos. Tú le das los proyectos después a los cabildos y a los ayuntamientos, pero tú tienes que fijar los principios de los acuerdos. Claro. Y el gobierno en este caso pretende delegar recursos económicos y no proyectos, porque lo gravísimo, que ya es grave lo de la triple paridad, es además que reniega a que con ese dinero poder gobernar. Y dice, pero ¿tú qué haces? Se lo dejas en las manos de los cabildos, pero ¿de qué vienes tú? ¿Para qué te queremos a ti ahí de presidente del gobierno? ¿O para qué queremos al gobierno? Que el gobierno haga los proyectos y después, ¿verdad?, cédelo en las islas y en los municipios, tradúcelo y haz planes que signifiquen crear empleo eficaz y empleo de calidad, no empleo basura de 600 euros. Genera empleo, y genera empleo con inversión por pública, un año. Por ejemplo. Genera empleo como mínimo por un año, no me venga a contratar gente para 3 meses. No, que eso con no inversión pública nada. También, que se y luego, también. Junto con eso, que a mí ese tema es apasionante, yo quería hacer una reflexión porque me la hicieron hoy. Yo no sé si porque la persona que me la hizo era porque le caía simpático, pero no lo conocía, ¿eh? Me lo encontré en la playa de las Canteras a primera hora caminando. Yo voy muy temprano a caminar a la playa de las Canteras a las 6:30, y me hizo una reflexión. Dice, el mejor programa de debate de política en general lo tienen ustedes. Dice, ni la SER tiene porque el debate que tiene la SER se enfrasca en lo local y como mucho avanza a Gran Canaria y Tenerife, pero no es capaz de salir de ahí. No tienen un debate global. Unas veces es sobre el Estado, otras sobre Europa, otro es sobre cualquier otro lado, pero ustedes tienen un debate de política. Y yo quiero agradecerle a ese ciudadano, que no sé cómo se llama, sino que me abordó, y digo, bueno, pues yo la próxima vez que le vea le da las gracias de todo. No, se la di, evidentemente, ¿no? Pero muy bien. Pues vamos a dar las gracias si nos está viendo. Y claro, que seguro que nos ve. Muy bien.
métete de lleno en las elecciones generales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a votar? Está claro que el señor que abordó esta mañana a Segundo Martínez tiene un muy buen criterio. No, Arcadio, yo sin broma, ¿eh? No, yo me lo creo. A mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho, ¿verdad? A mí me lo han dicho porque yo, hay muchísima gente que ve este programa y me lo han dicho y me lo comentan, ¿no? Y entonces, pues, a veces, bueno, pues dicen que cuando, en fin, hemos estado unas semanas sin venir por el tema de... Me preguntan, ¿pero cuándo empiezan? ¿Pero cuándo empiezan? Está bien, está bien. Eso es bueno, ¿no? Que exista ese interés. Falta. No, que existe interés. Por ese tipo de cosas, porque además es verdad lo que dice, hay muchísimos programas de tertulias que yo estoy enganchado a todas ellas, y en todas las emisoras hay programas de tertulia, pero la verdad es que o te cogen un tema y lo convierten en un monotema, y de ahí no salen, hasta que abren inglés. Hasta que agotan a la audiencia. Agotan a la audiencia, o ya está, ¿no? Aquí, bueno, es muy variado. Por cierto, hablando de variedad, antes en la primera intervención de Segundo Martínez, yo no tuve tiempo de entrar en ella, porque, en fin, ya hemos tenido varios asuntos sobre la mesa, como decimos a veces. Me hablaba del problema que tiene en este momento este país, España, con el asunto catalán, y también colocaba también el tema vasco y que según la teoría de Segundo Martínez todo esto se resolvía con un nuevo modelo territorial, decían, ¿no? Yo creo que cuando el independentista no quiere un nuevo modelo territorial, el independentista lo que quiere es la independencia. Su modelo. La independencia. Entonces, pero yo no hablo para los independentistas. No, pero yo hablo para los catalanes y los vascos. Pero es un esfuerzo inútil, sinceramente. No, bueno, hay que hacerlo. No vamos a estar de acuerdo. Pero me parece un esfuerzo inútil porque yo creo que realmente, si miramos la historia y hacemos un poco de reflexión, el tema catalán y el tema vasco han estado ahí toda la vida. O sea, no ahora, sino también en la Segunda República, en la Primera República, ya existía ese problema. Ya hubo enfrentamientos importantes en Cataluña con el Estado español por el tema de la independencia. Y hubo incluso, en fin, lamentar, pues, algún que otro asesinato, ¿no? Hoy por hoy, el debate catalán es un debate, digamos que solamente en este momento, hasta ahora, solamente está en el debate de la ideología o del pensamiento, o vamos a decir de la palabra, y de los proyectos. Hay un grupo de personas en Cataluña que quieren un referéndum. El gobierno actual no es partidario de que efectivamente se haga ese referéndum. Probablemente yo sí estaría de acuerdo después de toda la historia que hemos vivido en los últimos meses o el último año, pues a lo mejor habría ya condiciones para ir a un referéndum. Pero yo creo que cambiar el modelo territorial, como dice Segundo Martínez, no creo que de ninguna manera conformen o estén de acuerdo los que son independentistas, porque se van a seguir R que R hasta el final de los días. Esa es mi posición, ¿no? Es que, hilando un poco con respecto a todo lo que se ha ido diciendo, la importancia de un programa como este, que hay muchos, es que tengamos en cuenta que no podemos quedarnos en lo local, porque es que estamos en lo global y realmente nos afecta a todos, es verdad. Todo lo que pasa en el mundo, desgraciadamente y afortunadamente en algunos casos, nos termina afectando. Por eso sí que es verdad que es bueno que saquemos un asunto que es de aquí, pero con todas sus matices y referencias más amplias en lo global. Y hay una cosa con respecto a lo del problema que tiene el Partido Popular, que dice como problema más importante, que es el catalán. A mí me llamó la atención esta mañana cuando comunicó el cese de esta legislatura y habló del problema catalán y dijo una cosa que me llamó mucho la atención y que creo que es un error para cualquier responsable político, y máxime, pues estamos hablando del presidente del gobierno de un país, que es... yo siempre he debatido, siempre que me han llamado, me he reunido. Vamos a ver, pero ¿qué? ¿Y la proacción de un gobernante dónde está? Tú estás viendo que hay un problema y te quedas a verla venir. No, cuando me llamen, me reúno. Cuando me llamen ya veré lo que digo. No, bueno, además digo siempre que no, a todo.
Entonces, ¿dónde está esa parte de la inteligencia de un gobernante, que es ser proactivo en cualquier asunto? Y en este también creo que ese ha sido uno de los graves errores con respecto al problema entrecomillado catalán. Y después hay una cuestión que yo creo que sí que la población, parte de la población de Cataluña, se va a sentir muy defraudada cuando vea que el independentismo vacío, sin contenido, de cómo va a ser lo que es la vida real de la población, pues no conduce a nada. La independencia por la independencia no conduce a nada. ¿Dónde está esa explicación de qué va a pasar, cómo se van a financiar, cuáles son sus recursos, a qué los van a dedicar, cuáles van a ser sus prioridades? No solamente no, somos independientes y somos independientes. Eso es un ejemplo que podemos trasladar a cuando en una familia hay un hijo o una hija que se quiere independizar porque sí. No tiene en cuenta nada más, me quiero independizar. Pues muy bien, independízate. Yo luego no te voy a dar fondo, ¿vale? Independízate. Entonces creo que las cosas se tienen que hacer de otra manera. Tiene que haber una relación muy directa y sobre todo proactiva de quien gobierna en España, que en este caso ha sido el Partido Popular. Primero, la gran mayoría de los catalanes no han decidido votar a ser independientes. Eso hay que dejarlo claro. Sí, pero están porque se sigue con el mismo RQR. Y luego, ¿cómo encaja el discurso independentista cara a unas elecciones generales? ¿Cómo encaja? Yo no iría a votar. Sencillamente. Si fuera independentista, tú reniegas del Estado. Yo no iría a votar. ¿Cómo ahora te presentas a unas elecciones generales? Porque a ver quién es el bonito que se va a quedar fuera. Claro. ¿No? ¿Cómo encaja? Y además, ¿para qué quieres ir a un gobierno? Porque si de verdad tienes un discurso independentista, tú renegarías de presentarte a unas generales. Sí. Entonces, vamos a ver cómo van a articular los independentistas su discurso político. Y yo siempre he dicho, y lo hemos dicho aquí más de una vez, esto es para tapar vergüenza de una crisis que también ha afectado a Cataluña. Por eso es tremenda. Y que no es nadie los catalanes para la vela. Está vacío de contenido su independencia. Claro, entonces, ¿cómo encaja esto? Y al final, si entra en el gobierno de España, hipotéticamente llegase, que ya no es IBU, ¿cómo se presentan? Es que no tengo ni idea de cómo se van a presentar a las elecciones generales. ¿Cómo, si después, en un futuro pacto, qué prebendas pretenden el que pacte con un partido como ese para Cataluña? Es decir, ¿bajo qué secuestro se encontraría un partido mayoritario, que podría ser PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos, vamos a llamarlo así porque está en el arco ya todo, para luego ser secuestrado o tener pendiente el discurso catalán? ¿Cómo? ¿Cómo? Si son los independentistas. Es decir, ese totus rebulotus que se hizo en su momento también en Cataluña, donde Esquerra Republicana, aquel pacto que se hizo entre el PSOE y Esquerra Republicana, que saltó por los aires, el tripartito, y estaba continuamente cuestionándose entre ellos porque cada uno buscaba su espacio político. Y fue así, una lucha, creo que encarnizada entre todos, donde todos salieron mal parados. Mira dónde está Esquerra Republicana ahora. Y sin embargo acepta con mucha más sumisión, entre comillas, una relación con un gobierno de derecha o con un partido de derecha como es por eso que te digo que el catalán. Es decir, la pregunta y sin embargo es eran más contestatarios, y entre luego, comillas también, digo, con el se Partido ha Socialista. hurtado el debate político en unas elecciones catalanas que tenía que ver con la crisis y cómo se gestionaba esa crisis y cómo se ha gestionado en Cataluña la crisis, porque hay niveles de pobreza altísimos, porque ya la empresa o la industria en Cataluña ha bajado muchísimo, porque la crisis la ha afectado como cualquier otro. Y luego está otra vez el debate, que es el gran debate, una vez y otra vez y otra vez, que es el reparto de los fondos en las comunidades autónomas. Ese es el gran debate que hay pendiente, tanto por el PSOE como el PP, como el que no ha dado ni Podemos, como el que no ha dado Ciudadanos. Es cómo se reparte el tema fiscal entre todas las comunidades autónomas. Y si me permite, segundo, solamente decir una punta a lo que está diciendo Isabel, con lo que estoy de acuerdo, y es que todo este lío tiene mucho que ver con lo que se ha descubierto de la corrupción dentro de Convergencia y dentro de Correcto, se ha tapado. Eso es lo que les ha llevado a dar ese paso adelante por la situación. Vamos a ver. Si hay algo que yo tengo claro de los defectos de la transición española, es que se hizo con la corrupción. El problema no es que en Cataluña haya corrupción, el problema es que hay corrupción en toda España. El problema es que la Casa Real está corrupta. Ese es el problema de fondo y eso hay que resolverla. Y hay que ir al problema de fondo. No, Cataluña no. Pero además es que Cataluña lo planta muy bien. Te dice, no, es que
mi partido no está corrupto. Yo tengo una fundación y las donaciones son legales. Toma ya, el no te 3%, eso fue una comparecencia en el Parlamento. Y te vas, y todos los partidos tienen fundaciones. Y todos los partidos reciben fondos, y en Canarias igual. En Canarias igual. Todos los partidos reciben fondos de ahí. Y eso es lo que hay que empezar a suprimir. Si yo estoy de acuerdo que a los partidos políticos se les subvenciona por el Estado, pero con transparencia, pero si es que dice tranquilamente en el Parlamento, pero ¿para qué vinieron a la sede de nuestra? ¿A qué? Si la declaración que nosotros hemos hecho es lo que ellos han llevado, y eso lo tiene el Tribunal de Cuentas. No, lo tiene el Tribunal de Cuentas. No. Porque eso está en relación directa con los contratos que después el gobierno... No, pero lo que recibe no son donaciones, no son donaciones a fondo perdido, son donaciones como consecuencia de un contrato con el habrá que demostrarlo después, que yo creo que sí. Que lo van a demostrar. Yo creo que sí. Con la documentación que hemos conseguido en las empresas. Pero a mí no me la ha dado. Se la ha dado y yo le he declarado. Pero segundo. Pero vamos a la sede del PSOE y hacemos lo mismo a la de Izquierda Unida, a la de UPyD, a la de todos. Y te encontrarás que ese es un problema que tiene el sistema español y que hay que resolverlo. Ese hay que resolverlo. Pero entonces, en ningún sitio ha salido lo del 3% de una manera, o el 3 y el 10, tan clara. Como ahí ha salido... Pero ahí ha salido con mucha más cerramos los ojos y no miramos para los Eres, cerramos los ojos, no miramos para los Eres, no miramos ni el Tamayazo de Madrid, ni miramos nada. Todo eso ocurrido. No miramos nada. Pero con ni miramos el tren de alta velocidad. Y además, no solo eso. No miramos nada. No, lo que no te agarre segundo. Podemos hacer lo que querramos. A un discurso de corrupción, pero no hablar de lo que pasa con Cataluña. Hay una corrupción. Que una cosa es la corrupción. Ahora hablo de Cataluña. Ahora hablo de Cataluña. No te agarres a pero hay eso, que hablar, hay que hablar. No, yo no me agarro. ¿Cómo encaja ese discurso? Yo no me agarro. Yo no me agarro. Ni voy a perder un minuto en defender a nadie que defienda criterios de independencia. No pierdo un minuto. Aunque les pueda comprender a que se presenten unas elecciones generales, porque yo creo que ahí todos locos no están y están pensando en la posibilidad de una España federal. Eso es lo que quiero pensar. Bueno, yo creo que pero el discurso no es ese, ¿eh? Pues yo quiero, porque cada uno tiene sus cartas. Entonces tú lo adivinas. Pero el que juega en política sabe que está jugando en política. Y el que juega al fútbol sabe que le pueden marcar un gol en fuera de juego y el árbitro darlo como legal. Tienen una hoja dilo claro, si quieres un sistema federalista, dilo claro, no digas que tienes que eres de independiente. No lo digo por ti, lo digo por los catalanes. Bueno, pues déjame explicarlo a mí y no a los catalanes. Los catalanes que ellos se expliquen. Que ellos se expliquen y se están explicando bien. No. Yo interpreto la situación política y quiero encontrarle una salida a la situación política con España. Y estoy de acuerdo contigo. Que un presidente no puede ser a esperar a que venga el balón. Tengo que ir a por él. Estoy de acuerdo contigo, proactivo. Usted tiene que saber lo que pasa en Cataluña y cómo resolver esa situación. Y tiene que resolver lo que hay ¿cómo se llama? En Euskadi, y tiene que saber qué es lo que pasa en el Principado de Asturias. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esas cosas? Que se lo ocultan a los ciudadanos españoles, que no ven la bronca que se montó allí antes de empezar el premio Asturias con la gente. Por favor, todo eso se está viendo. Antes de los premios Príncipe de Asturias habían 200 montando la bronca. 200 no. 200. Bueno. Yo vi las imágenes. Bueno, tú has visto las imágenes que te han puesto. No estoy hablando de televisión. 200. ¿Estuviste allí presente? No, tú tampoco. Pero estuviste allí presente. Pero tú me estás diciendo, yo he visto, y no en televisión. Estuviste allí unos 24 millones de españoles protestando contra el príncipe. Sí. 50 quizás. A lo mejor en 50 millones. Los he visto. Claro. Porque es un acto... Que tú digas aquí que el principal problema de España es la monarquía, ya es de auténtica broma. Es uno de los problemas que tiene España. Pero me vas a quitar la palabra. Claro, llevas media hora hablando. Vale, pues me quitas la palabra. Aprovecho además. Que quede ahí, que conste en acta.
No, ellos saben que digo, yo a la primera que segundo, a la primera que le puedo meter a segundo al talón. La gente que está siguiendo el debate sabe que cuando Segundo Martínez toma la palabra, está hora y media hablando siempre. Pero tú me ganas, Espera, estoy de acuerdo contigo. Él te gana. No, a ver, la penúltima semana de octubre ha sido también una semana de encuestas, que no hemos hablado nada hasta ahora. Y es importante. Y de elecciones en el mundo, que ha habido elecciones. También en Argentina, sobre todo la Argentina. Lo de Argentina y lo de Polonia es más preocupante. Va a ser histórico lo de Argentina. Lo de Polonia va a ser más preocupante. ¿Tú crees que va a terminar ganando? Yo creo que segunda vuelta, ¿no? La segunda vuelta gana el Kirchner. Gana el Kirchner, o sea. Bueno, ahí en realidad todos son. Los dos candidatos mayoritarios provienen del peronismo. No gana Macri, sí. Bueno, A derecha. ya eso ya es para el año que viene también. Pero a mí me interesa mucho, ustedes habrán visto distintas encuestas que se han publicado a lo largo de esta semana última, de este fin de semana pasado, y no sé si se va a molestar Segundo Martínez que diga que parece que se ha quedado descolgado el Podemos de las que yo manejo, ¿no? las que tú, no, claro, esos son los millones que tú ves en las manifestaciones. No millones, las encuestas que yo manejo, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que la mayor parte de ellas coinciden en señalar que esto ya es una cosa de 3, no de 4. Yo creo que lo de Podemos se está desinflando de una manera bastante evidente. Y, por cierto, en Las Palmas va a tener un resultado bastante inferior que el que soñaban al principio, porque tienen buenos líos aquí, con el tema del dedazo, porque aquí ha ocurrido un dedazo. Aquí ha estado el dedo de Pablo Iglesias, ha puesto en la cabeza de lista Rosell. Claro, esto ha sido a dedo. Algo que vamos a ver si no se ha equivocado. Yo en la primaria, ¿no? A ver si no se ha equivocado en el momento que ha elegido la señora Rosell para hacer esto. Claro, yo creo que sí. Yo creo que sí. Y luego, por otra parte, hay quien dice que esta señora va a renunciar al sueldo en el Congreso de Diputados por la fórmula esa que tienen los representantes públicos de Podemos, que son los tres salarios mínimos. Yo creo que este tipo de cuestiones, cuando además si es candidata por una llamada de teléfono, que no es una cosa sentida que promueves a partir de un proceso de primaria, sino que es simplemente porque te han llamado por teléfono y dices, oigan, me han llamado, me han ofrecido esto y yo no tengo por qué estar ahora incluso pues pagando a Podemos, ¿no? Bueno, es un tema que tiene una pinta fatal. Aparte que no se conoce a la señora Rosell como una persona vinculada a la política en esta tierra. Nunca. Bueno, yo en eso estás equivocado. Yo creo que no. Pero Hombre, vinculada por otras causas, pero directamente como jueza, ¿no? No. Como jueza, sí. Como jueza no, pero ha sido una mujer con un criterio político muy claro y muy contundente en su exposición. Sí, pero como no sé pues la vida no política. juega eso a favor de ella, ¿eh? Porque si una jueza actúa con ese criterio, en la parte de representación que ha tenido como representante de Jueces para la Democracia, ha sido una mujer clara, contundente, y en algunos asuntos ha sido contundente con el gobierno de Canarias, por ejemplo, con el sistema Atlante de comunicación interna de la Administración de Justicia. Y ese además pues lo viví de forma cercana en el Parlamento. Ahí ha sido muy contundente y los datos le daban la razón, le terminaban dando la razón, a pesar de que el gobierno de Canarias se enfadó todo lo que quiso y más. En aquel momento estaba Ruano de consejero de la presidencia y estaba siempre enfadado con ese asunto, pero fue un asunto muy controvertido, por no llamarlo de otra manera, muy controvertido. Y ella se posicionó con contundencia. A eso me refiero, a un criterio político. No estoy hablando en su desarrollo de su jurisdicción como jueza, no. Es una mujer muy clara también el ejercicio de su actividad como jueza, si no es una jueza pasiva, quieta y viendo... No, es proactiva. Yo la he visto en sus intervenciones y a mí me parece bien, aunque no me dé la razón a mí como abogada, por ejemplo. Pero me parece una mujer con las ideas claras. Pero no se le está juzgando como jueza. No, pero estoy diciendo... No. Lo estoy diciendo por lo que decían de su carácter político, que no le venía bien. Es verdad que en el mundo de la política no se le conoce como una... No, en el mundo de la política sí se le conoce. Se le conoce, pero en un ambiente muy determinado.
Y en el Partido Socialista se le conoce mucho. Por otras cosas. Por otras razones. Que son un poco políticamente incorrectas, estarles expresando en esta mesa. No. Yo por la que ustedes van, no. Por ella misma. En fin, yo creo que no aporta ningún voto a esta candidatura. Sinceramente lo digo, y creo sin embargo que va a haber muchísima gente que son simpatizantes de Podemos que por esa causa o por ese dedo que el dedazo le haga daño no lo sé, pero que si conseguiría votos sí. A esa lista. Ay, no, yo tenía un par de cositas que añadir, porque han salido muchas cosas interesantes. Yo sí creo, y en eso estoy contigo, que los asuntos importantes no es desde luego para nada los príncipes de Asturias. A mí me ha parecido desagradable que unos premios tan prestigiosos en el mundo y que Oviedo, con su oscuridad, incluso climática, consigue brillar en el mundo entero, pues esté en contra de esos premios. Yo no estoy de acuerdo. Creo que los principales problemas de España en general son el paro y la corrupción. Esos sí son problemas, porque la corrupción se queda con fondos que podrían ayudar al paro. Yo creo que la relación es esa. Y desde luego con la candidatura Rosell ya lo puse. Y una cuestión que sí que me parece interesante, si hablamos de muchas elecciones que ha habido en estos momentos, y yo creo que la de Polonia me preocupa porque no va enfocada a un trabajo todos a una con respecto a la inmigración, que no con eso considero que se esté haciendo todo lo bien que se tendría, o todos los esfuerzos que se tendrían que hacer con respecto a la inmigración. Y tampoco estoy de acuerdo con que Margallo, representante de España, le diga a la ONU, ahora que tenemos un problema en Europa, vamos todos a trabajar en el mundo por Europa. Los de otros países se morirán de la risa, porque mira que ha habido conflictos de movimientos migratorios en los últimos años y nadie ha ido a la ONU a decirle, Europa, échanos una mano. No, pero ahora sí hay que echar una mano a Europa. No estoy de acuerdo con ese planteamiento. Hombre, yo creo que Podemos sí se ha desinflado, independientemente de que Segundo diga lo que diga, sí que el efecto Podemos inicial que tuvo de revolución en la vida política, con un discurso prácticamente bastante, creo que contundente, se ha desinflado. Es decir, cómo encaja a lo mejor, ya yo no entro ni a juzgar ni a Rosell ni mucho menos, porque no lo conozco ni tengo criterios para ello, pero cómo entra ese tema de las primarias en un concepto que tenía acuñado también Podemos, porque la primaria lo tenía acuñado, el sistema asambleario. No, más que primaria, el sistema pero hablaba también de círculos concéntricos, todavía pero hablaba mucho también más incluso potente. como en la primaria como algo positivo, es decir, cómo encaja esa asunción de dedo directamente sin tener poder, todavía un señor que todavía no tiene poder, ojo, porque es bastante limitado su poder actual. Es decir, ¿cómo encaja? Y luego yo creo que sí que Podemos iba a estar en el arco parlamentario. Independientemente de que se desinfle un poco, el efecto Podemos continúa. Luego, ¿cómo se traduce eso en el día a día de las administraciones? Pues yo creo que lo estamos viendo todos. Es decir, Podemos en el día a día de las administraciones están perdidos como ratas. Sí, es así. Y perdón la analogía, que no tiene nada que ver. Pero sí que Ana Colau se pierde en quitar un cuadro y poner un cuadro, porque no salen otro tipo de noticias, porque ella misma dice que la política que ella quería traer de antidesahucio a su nivel municipal, pues le está haciendo imposible, porque se da cuenta que hay criterios de igualdad que superan a ti te ayudo porque te falta una casa y no al otro, es decir, además ella lloraba amargamente porque la administración es como es. Es decir, y cuando aquellos dirigentes de Podemos están en administraciones, llámese Cabildo, pues tienen unas revolturas tremendas con su propia gente. Es decir, no se enfadan con los otros, no. Es Meripita, el Brito, es una confluencia de unos con otros que no se sabe exactamente quién manda y quién gobierna en un partido que tiene muchas cabezas. Y algunos quieren expulsar a otros. Imagínate Las Palmas también, cuando un concejal de la noche a la mañana salta con una historia como puede todo lo Segundo está incómodo, ¿eh? No, que va. Entramos en el último turno. Eso también... pero déjalo a ver acabar con qué saltó a Las Palmas el concejal. ¿Con qué? No, que te quiero decir con un montón de cosas pero que no hay confluencia. Es que no te he entendido la crítica por dónde iba. Y bueno, yo no tú lo dijiste sé. Un concejal que en Las Palmas no se ponen de acuerdo entre ellos tampoco para gobernar. Es decir... No lo sé lo que he dicho. No lo sabes en bueno, te lo estoy diciendo. Bueno, pero lo del Cabildo es anecdótico, ¿no? ¿O no es anecdótico? Que Meripita, hoy mismo sale en la prensa que Meripita está cuestionada por ciertos sectores de Podemos. Es decir, ¿hasta qué punto también deja o no deja pactar? Meripita, de repente, ella es la
No lo sé, yo lo que te digo, sí, claro, sí, ya. claro. Entonces funciona como un partido político en general, claro, porque ya hablamos de secretarios generales, ya no hablamos de círculos, ya no hablamos de círculos, ya no de decisiones asamblearias. Volvemos al modelo, yo creo que habrá que inventar otro modelo, porque ese modelo ustedes creían haberlo inventado y resulta que están copiando los modelos anteriores. Lo has inventado tú. Escucha un segundo, me quedan 10 minutos. El PSOE no lo ha inventado, desde luego que no, ¿eh? No. Pero tú sí. Venga, 2 minutos. No es algo personal. No, pero tú lo has inventado. Pero no es algo personal. Antes de empezar los 2 minutos, ¿te gusta Rosell como candidata? Sí, me encanta. Vale, pues 2 minutos. Pero ya lo he expresado aquí públicamente. 2 minutos cada uno. Hace 15 días. Vale. Yo no lo cuestiono como candidata, lo cuestiono con la forma. Me parece una extraordinaria candidata. Que lo hubiera querido cualquiera. Porque es una persona con una trayectoria extraordinaria y siempre comprometida con la gente. La fórmula va a ser discutida en los círculos. El problema es que la gente no sabe que es una propuesta, sino que ya es un candidato. No, es una propuesta y ahora se discute, se debate en los círculos y se aprueba o no se aprueba. Eso no es así. Eso Rosell ayer en la radio. Bueno, me lo dejas explicar a mí. Un brindis al sol. Me lo dejas explicar. Tiene 2 minutos. Es que tiene 2 minutos. Venga. Vamos a ver. Sé bueno. Los alcaldes de España mejor valorados son Ada Colau y Carmena. No es verdad. Sí, ¿cómo que no? Es verdad. En la grande ciudad acaba de salir la encuesta. Eso fue una encuesta de junio. Una encuesta de junio. Sí, hombre, sí. Anda, por favor. Que sí, hombre. Anda ya. Termina, venga. Ven a hablar. La derecha que se pone tan nerviosa porque los pueblos van colocando a la gente en su sitio. Y eso no es que me lo invente yo, eso va por ahí. Venga. En el proceso de reconocimiento de lo que van haciendo, y en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, se están haciendo experiencias en el tema de la vivienda extraordinarias y van a acabar consiguiendo objetivos importantes, porque necesitan además, es verdad, estar reforzados con la comunidad autónoma y con el Estado. En estos momentos el Estado no le es favorable y la comunidad autónoma no le era favorable. Ahora veremos. Hay un proceso nuevo y que yo espero que ustedes se equivoquen y el 20 de diciembre yo pueda levantar la copa de champán para brindar por Pablo Iglesias como presidente de España. Oiga, si eso es así, yo le pongo una caja de champán ahí, entera. Pues ya está. No una botella. Sino no caja me la entera. bebo, se la beben ustedes, yo me bebo una copita. Usted invita a los círculos concéntricos. Si eso fuera... ¿Con tu caja de champán? ¿Con tu caja de champán invitas a los círculos concéntricos? Yo me he quedado sorprendida, Sí. Sorprendida. Es que cuando uno habla de quimera, yo puedo apostar con la sensación de que va a ganar. Porque él acaba de hablar, Ada Colau tiene una perspectiva, pero lo de Carmena Madrid es un desastre absoluto. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Lo dice Vamos a ver. Lo dice Carmona, no lo digo Carmona, pues Carmona dirá misa, también dice misa del PSOE. A ver, aquí, desde luego los pronósticos de Segundo Martínez, si se cumplen, ni champán ni nada, aquí habrá que cerrar directamente la emisora, porque como No, me la cierran seguro. Eso seguro. Seguro. Porque se acabó. Estás equivocado. Sí. Vamos, ¿cómo se llama? Me la cierran a punta pistola, fíjate. Estás equivocado. Miren lo que ha dicho el fiscal venezolano, que ha tenido que oír, en fin. El 20 de No estamos en diciembre Venezuela. son las elecciones, el 21 con Podemos de diciembre, Pablo Iglesias, si el pronóstico de Segundo Martínez se cumpliera, bueno, ya entramos en un proceso constituyente y a partir de aquí yo creo que, bueno, no va a haber ni uvas para el 31 de diciembre. El 22, viene usted por aquí, le doy la llave a la emisora. Yo tengo un segundo. Me marcho para Madeira, tome la llave. ¿Te vas para Madeira? Hombre. No te preocupes, que en Madeira yo conozco a Edgar. O sea, que estoy perdido, entonces. El candidato del Partido Comunista a presidente del gobierno. Dígame dónde no tiene amigos usted para yo poder huir ahí. Lo vas a tener complicado. Bueno, vamos hablando un poco. Y yo quería hablar de otro tema. No hay tiempo. Pero lo quiero apuntar para la próxima Si vez. te dieron 2 minutos y lleva 200. El tema de Daniel Stulin. Es un escritor, un espía ruso que habla muy claro sobre lo que pasó aquí en los golpes de Estado que hubo y la primavera árabe. ¿Tendrá que ver algo eso con el helicóptero del otro día? También. ¿Se refiere al del Club Bilderberg?
Ya lo verás, lo verás. Bueno, yo voy a ser muy breve porque yo sé que hemos gastado mucho tiempo en estas tonterías y tal. En esta bromita. Las últimas bromitas de las cosas a propósito del resultado electoral. Ya veremos lo que pasa. Pero yo sí creo, ahora me pongo serio, creo que efectivamente las cosas se están desdibujando, se están llegando ya a un panorama un poco más cierto y va a haber 3 fuerzas políticas que están, digamos, ahí manteniendo el tipo y que probablemente se van a estar, en posiciones de gobierno. Y yo descarto a Podemos y lo descarto, pues con cierta pena también. Decir. No, conmigo no, yo sé quién eres tu pensamiento. No hace falta que lo digas. Pero no me lo provoque porque pensamiento de hombre de derecha y eso es tu deseo. Venga. Sí. Y no, anda que lo tuyo no son deseos, lo tuyo son análisis. Es tu deseo. Iba a decir una palabra, no, análisis, ¿no? Análisis político. Segundo, termino. A ver, yo sé que ustedes, por mucho que repitan que la valoración que tienen en las encuestas a propósito de los nuevos alcaldes que a partir de mayo llegaron a las alcaldías es fantástico y sobresaliente, eso están en un error. La única encuesta que se hizo a propósito de eso fue a los pocos días de tomar posesión y era lógico que en ese momento tuvieran esa opinión. No conozco ninguna ni tú te vas a inventar una hora porque no te voy a dar tiempo, inventarte una encuesta de última hora donde digan eso. Más bien pienso que cuando se haga, la del CID, son las del CID, cuando se hagan las encuestas veremos qué pasa en esa alcaldía. Y es más, la encuesta del 20 de diciembre, verás tú los resultados electorales en Barcelona. Eso no es una encuesta, en Cádiz, son unas elecciones. Elecciones generales. Y veremos los resultados que aportan esos alcaldes. Doña Eulalia, me quedaron 10 minutos, me quedan 3 por yo lo hago muy rapidito. Yo creo que lo que estamos analizando ahora al final merece otro programa, pero sí es verdad que no estoy de acuerdo en algunas valoraciones, porque sí que creo que, vamos a ver, un partido que crece tan deprisa como Podemos y como Ciudadanos, que creció un poquito después, es decir, no ha llegado al punto de inflexión de Podemos, es normal que baje, porque es que no era lógico que de repente en un país desaparecieran todos los partidos y solo se quedara uno, como era Podemos en cuanto a lo que le daban las encuestas y en cuanto a su crecimiento. Creo que en ese punto tiempo al tiempo. Yo creo que con respecto a esa relación de Podemos Ciudadanos, yo creo que van a estar los 4 partidos representados y algunos más, y con importancia. Creo que Ciudadanos se desinflará, porque un partido que dice que cree en el copago y cuando le tiran de las orejas, que has dicho que estamos ya en proceso electoral, no era eso, decíamos que no sé cuánto y que bueno, que tal, no, es decir, yo creo que Podemos se desinflará una parte también porque no puede mantener unas ideas que no tienen su ADN. Entonces creo que eso... Yo le tengo eso que me acaba de decir, le tengo que entrar al trapo. ¿Se aplica el PSOE? Sí, claro, el PSOE, secretario general, dijo que había que suprimir el ejército. El ejército. Yo no se lo he oído decir nunca, pero si usted lo dice no lo dudo. No? Pero yo creo que cuando uno salta con una historia de ese tipo... de Pedro Sánchez. Cuando se sale con una historia de ese tipo y automáticamente se va en contra, es decir, eso también ayuda a desinflar. Yo no creo que las alcaldesas Ada Colau y Manuela Carmena estén en un declive, están en un posicionamiento, igual que no creo que nuestra alcaldesa en la mesa, porque es nueva y acaba de llegar, no en política, sino a llegar a un ayuntamiento con una trayectoria anterior, pues es mucha continuidad, ahora lo tenga que hacer mal. Simplemente es el reajuste de las nuevas personas y de las nuevas formas de proceder, y creo que Carmela ha dado un ejemplo y no tiene miedo, no tiene tiempo y no tiene miedo a decir realmente, oye, me he equivocado. Y sí, yo creo que no hay tiempo de encuesta para saber si va valorada un alcalde nuevo. Que te incluyera a ti, ¿sabes? Sí, que lo hice con cariño. Pero es lo mismo, es decir, no hay suficientemente tiempo para ver una encuesta que todavía estás comiendo tarta de la boda, como quien dice, ¿no? Todavía no hay malas cosas. El tiempo lo dirá. Sí. Lo que está claro es que sí que es verdad que hace falta un cambio de gobierno en estos momentos a nivel nacional.
Y eso no le quepa duda a nadie. Antes hablábamos del problema catalán, que mucha parte de ese problema ha sido, yo creo que atisbado de manera irresponsable por el Partido Popular, con unas políticas de recorte como nunca el Estado español. Es decir, y vamos a ver cómo confluyen las fuerzas de izquierda, porque tendrán que ponerse de acuerdo. Y eso de atacarse hasta la sociedad y cortarse uno al otro, y cuchillo va y cuchillo viene, a ver cómo después componen un gobierno, si quieren un gobierno de izquierda. No sé, Ciudadanos, si de verdad va a ser la marca blanca del Partido Popular, y el que va a apoyar en todo caso que le falte algo al Partido Popular. Lo que es dramático, que con todo lo que haya pasado en este país durante estos últimos 4 años de recortes, pues todavía el Partido Popular se conserva en las encuestas allá arriba. Eso es lo que tiene que hacernos reflexionar de por qué, a pesar de todos los recortes, no es capaz de haber un partido alternativo, o que la gente lo vea como alternativo real, contundente al Partido Popular. En este caso, ¿por qué todavía el PSOE no termina de cuajar? No termina de cuajar. ¿Por qué? Háganselo mirar, porque hace falta una izquierda en este país. Isabel, muchas gracias. Segundo, hablamos de eso, si quiere empezamos por ese tema el próximo lunes. Arcadio, gracias Dani. Nosotros volvemos mañana estaremos aquí de nuevo con otra tertulia más.